la vida de Lidia. ¿Quién era Lidia? Una mujer que había nacido en Sardis y era una mujer que estaba viviendo en Filipos. Esta mujer era una mujer vendedora de púrpura y de telas finas. Lidia. Exactamente, era una comerciante. Se cree que ha sido viuda por el tema de que tenía que ir de continente a continente en sus ventas y en sus compras de telas y de púrpura. Se cree que era viuda, pero tenía familia. En la familia la integraban los criados, quienes le servían en su casa, y debe haber tenido hijos, porque dice su familia. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 11, y dice así: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 15, que es donde habla de ella. Amén. Bueno, vamos a hablar primero de algo, mire, que yo no sabía y lo aprendí ahora. Y se lo quiero transmitir a usted. Siempre que Pablo llegaba a una ciudad, Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles. Pero siempre Pablo primero, donde entraba, buscaba una sinagoga para poder predicarle primero el evangelio a los judíos. Por eso en un versículo bíblico dice: primeramente a los judíos vino y luego a los gentiles. Y a mí como un abortivo, dice Pablo. Entonces Pablo tenía esa costumbre. Entraba a una ciudad y lo primero que hacía, buscaba una sinagoga. Pero sucedió algo, que en la ciudad de Filipos no había sinagoga, pero sí habían judíos viviendo en Filipos. Para poder formar una sinagoga, tenían que haber 10 hombres judíos para recién allí poder formar una sinagoga, que ellos le llamaban a eso, le daban un nombre, le llamaban el Minyan, Minyan con Y. El Minyan se le llamaba a los 10 hombres judíos que se juntaban para poder formar una sinagoga. Entonces en Filipos no se habían puesto de acuerdo los judíos que vivían en Filipos y no había sinagoga. Pero mire lo interesante. Dice que las mujeres judías se juntaban a orar a Dios en Filipos. ¿Dónde era el lugar de encuentro que tenían las mujeres para orar a Dios? Era a la orilla de un río. Por eso cuando Pablo entra a Filipos, estaba Pablo, Timoteo, Lucas y Silas. Y alguien más que lo acompañaba, que la Biblia no dice, pero andaba con un grupo de hombres Pablo. Entonces Pablo esperó unos días para poder ubicar ese lugar donde se juntaban las mujeres a orar, que eran judías. Y entonces ahí es donde dice la Biblia: y llegado el día de reposo, el día sábado, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire qué curiosidad más grande lo que es introducirse en la palabra. Los hombres judíos no tenían un lugar donde reunirse a adorar a Dios, pero las mujeres sí lo hacían.
Y es lo que sucede siempre, las mujeres como que busca más de Dios. Hay maridos inconversos, pero siempre la mujer como que es más apasionada por las cosas de Dios. Y eso es bueno, es bíblico. Entonces se fueron a ese lugar donde las mujeres se juntaban a orar. Era día de reposo, se habían juntado las mujeres judías, pero no solamente allí estaban las mujeres judías. Yo creo que ahí Lidia estaba por hacer negocio porque sabía que las mujeres se juntaban allí. ¿Quién compraba las telas y las púrpuras? Las mujeres, para hacerse sus túnicas, sus velos. Entonces dice que allí se fue Pedro, Timoteo, Pablo y Silas. Y dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Lidia era de la ciudad de Tiatira, de ahí había venido. En la ciudad de Tiatira se han encontrado hace algunos años unos arqueólogos comprobantes que de la ciudad de Tiatira salían las mejores tintes de tela. Poneme, Julito, ¿de dónde sacaban la púrpura? Habían dos métodos para sacar la púrpura. Púrpura es un color no lila, sino un violeta muy fuerte. Ese es el color púrpura. Medio tirando así como a un fucsia. Ese es el color púrpura. Y el color carmesí es un color, ese, es como el piso, un color medio bordó. Ese es el color carmesí. El color púrpura es un color medio lila. De esas moluscos, de allí extraían en Tiatira la púrpura, la tinta. De adentro de ese molusco hay un caracolcito, y al final del caracolcito tiene una tinte. De allí se extraía la púrpura, que con eso teñían las telas de un color violeta muy fuerte. Entonces imagínense, si puedes ponerme el color púrpura, bueno, quizás salgan varios colores, pero el púrpura es un lila bien fuerte. Lidia se dedicaba a vender la púrpura y las telas. En todas esas ciudades, la púrpura era muy bien vendida para teñir las lanas y las telas, porque era muy bien remunerada la púrpura. Había dos clases de púrpura. También habían sacado una tinta que era de las raíces, pero no tenía la misma calidad que la tinta sacada de esos moluscos. Vamos a apagar una luz para que se vea mejor. Entonces, se cree que de ahí Lidia era una mujer muy pudiente económicamente, porque para manejar el comercio de telas finas y vendedora de púrpura, no cualquiera andaba vendiendo la tinta de esos moluscos. Entonces, era una mujer que buscó donde estaban las mujeres judías a la hora de la oración, pero dice también que Lidia era una mujer que creía en Dios, que creía mucho en Dios. Lucas, quien escribe los Hechos de los Apóstoles, dice que en el día de reposo salieron junto al río donde sabían juntarse las mujeres, y dice que el río era un río, no lo dice la Biblia, pero investigando, dice que el río era un río muy pequeño, un arroyo prácticamente, poquita agua pasaba por ahí, conocido como el Gangites, así se llamaba ese río donde se juntaban las mujeres a orar. Gangites, Gangite vendría a ser, porque no lleva una U, pero va con G, Gangites. Al occidente de la ciudad de Filipo estaba ese arroyo. Era el único lugar donde las mujeres se juntaban a orar.
Primero Pablo mantuvo su principio, que era ir a los judíos. Por eso se fue, esperó hasta el día sábado para primero irle a predicar a las mujeres judías, porque los judíos no se juntaban, porque no había sinagoga. Recuerden, ¿cuántos varones judíos se necesitaban para formar una sinagoga? 10. ¿Cómo se llamaba? Le daban un nombre a eso. Minja se llamaba. O Minja, porque no sé dónde va el acento, no lleva acento. Se puede decir Minja o Minja. Entonces, la mujer que con más entusiasmo respondió a la prédica que hizo Pablo a las mujeres fue Lidia, y no era una mujer judía. Estando todas las mujeres judías ahí, la que con más entusiasmo recibió el mensaje de Pablo fue una mujer gentil, no era una mujer judía. Esta mujer, pueden poner Romanos capítulo 1, versículo 16, es donde allí Pablo habla que primero él iba a los judíos. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso Pablo siempre iba, primero donde llegaba a predicar, trataba de predicarle a los judíos. Se iba a una sinagoga, no había sinagoga en Filipos, entonces se fue a la orilla de un arroyo, de un río, donde las mujeres se juntaban a orar. ¿Y quién recibió el evangelio con más entusiasmo? Lidia. Y Lidia no solo recibió el evangelio, sino que se bautizó en el acto. Ella y su familia, dice la Biblia. En el versículo que leímos 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire cómo Lucas describe acá, y nos obligó a quedarnos. ¿Era una mujer de posición económica? Sí. Porque no le dio los días que se quedaba, sino que el tiempo que fuese necesario se podía quedar Pablo junto con Timoteo, con Silas, con Lucas, más los varones que lo acompañaban. No eran pocos. Darle el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, no era que era una mujer pobre para poder alimentar tantos varones que se quedaron en casa. Por eso se deduce que Lidia era una mujer que tenía muy buen pasar económico. ¿Estamos? Y Lidia era una adoradora de Jehová extremadamente. ¿Por qué? ¿Por qué era una adoradora de Jehová extremadamente? Por la entrega de ella al momento de predicar Pablo. En el acto decide bautizarse, y no solo eso, sino que incitó, le habló a su familia para que hiciera lo mismo que ella había hecho. Mire la importancia de nosotras como mujeres. Si usted es viuda, tiene un ejemplo claro de Lidia, que ella no se quedó llorando su viudez, sino que fue una mujer de comercio y bendijo la obra de Dios y bendijo a Pablo y les dio lugar donde se hospedaran. Y mire lo que pasó en Filipos, que eso lo vamos a tratar la próxima clase, pero le adelanto un poco. En Filipos es donde estuvo encarcelado Pablo y Silas. Es cuando vino el terremoto y las cadenas se soltaron. Donde ellos habían estado hospedándose, tremendos hombres de Dios, en la casa de una mujer que era una comerciante y que tenía muy buen pasar económico y que le había abierto su corazón a Dios, la mujer llamada Lidia. Mire qué privilegio tener tremendos hombres de Dios en la casa de ella. Por eso podemos ver que Lidia fue una mujer con un corazón que realmente amaba a Dios, porque de su bienestar le dio a esos grandes hombres de Dios para que se hospedaran en su casa. Imagínense lo que
fue haber tenido a Pablo, Silas, a Timoteo, a Lucas en la casa. Qué bendición más grande. Nosotros con el pastor hemos hospedado a muchos pastores y siempre hemos tratado de darle lo mejor cuando un pastor se ha hospedado en nuestra casa. En una oportunidad nació en el corazón del pastor y en mi corazón del poder hacer una cena a todos los pastores de la zona sur. Se quedaron sorprendidos, los invitamos, los honramos. Recuerdo en ese entonces que el pastor Daniel todavía no era pastor y él siempre trabajó de mozo antes de trabajar en la estación de servicio. Y se vistió de mozo él y su esposa y sirvieron a la mesa a los pastores vestidos de mozo. Y así atendimos a todos los pastores de la zona sur que vinieron a nuestra casa. Porque nosotros debemos de saber dónde viene la bendición hacia nuestra vida. Porque dice que nosotros debemos de honrar a aquellos que se merecen honra. Y conforme nosotros honremos, nosotros vamos a ser honrados. Pero nuestra honra va a venir de parte de Dios a nuestra vida. Por eso siempre usted sepa a quién tiene que honrar. Amén. Y Lidia lo supo hacer muy bien. Les dijo, si ustedes consideran que yo soy una fiel servidora de Dios, quiero que se queden en mi casa. Sabiendo de que iba a tener que atender a tantos varones, no le importó. Era una mujer que tenía un corazón entregado al servicio de Dios. Y más era bendecida, porque lo que dice el mundo hoy en día, ahorra para que tenga. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios, bendiciendo, te bendeciré. Si nosotros bendecimos, vamos a ser bendecidos. Y mire, la bendición de Dios no solo es económica, porque muchos piensan que la bendición de Dios es económica. No, la bendición de Dios incluye que nuestra vejez estemos bien, incluye que tengamos vida, que tengamos alegría, que seamos felices, que podamos ver nuestra descendencia bendecida también. La bendición de Dios abarca todo eso. Mire qué grande que es Dios. Se lo dice mi persona, que yo lo he vivido en carnes propias. Cuando teníamos nuestra casa, nuestro almacén, nos llamó el Señor al pastorado, dijimos nos vamos a Córdoba. Yo acompañé a mi esposo porque si no él se moría. Y ¿sabe qué? La casa nuestra se convirtió en esto. De la noche a la mañana se convirtió la casa en un terreno nada más. Y la plata que teníamos ahorrada para comprar un vehículo 0 kilómetros se convirtió en el techo que tiene hoy en día la iglesia. Y nos vinimos a vivir acá a Córdoba sin trabajo, sin nada. Estuvimos 2 meses viviendo con la mercadería que yo había traído del negocio. Se nos terminó la mercadería y nos fuimos a vender maní a los semáforos con el pastor. Él vendía de un lado y yo vendía de otro lado y estábamos al maní tostado maní con 2 criaturas chiquitas. Y así empezamos aquí en Córdoba y a la tarde, después de las 7 de la tarde, nos íbamos con mi esposo a predicar a Barrio Cairo. Las primeras almas que ganamos fue el hermano Pedro, la hermana Rita, fue la Ubita. Fueron las primeras almas que comenzamos a ganar. Trabajamos hasta de albañiles para hacerle el piso a una mujer que no tenía piso en la casa. Se lo hicimos así, estucado rojo. Yo le hacía la mezcla al pastor y el pastor le hacía el piso con tal de ganarnos un alma. Esos fueron nuestros comienzos no fueron fáciles. Pero ¿sabe qué? Dios nos premió y nos sigue premiando. ¿Por qué? Porque si nosotros bendecimos, el Señor nos va a bendecir. Cuando no teníamos casi nada para comer, porque vendíamos solo maní en los semáforos, llegó una mujer pidiéndome porque no tenía que darle a sus hijos. ¿Y sabe qué? De lo poco que tenía, le di todo lo que teníamos. Me dice el pastor, ¿qué hiciste? Le diste la última hierba, las últimas papas que teníamos. No importa, porque el Señor nos va a dar más. Porque si yo bendigo, el Señor nos va a bendecir. Dicho y hecho, a los 2 días siguientes nos golpean la puerta, visita de Río Cuarto, bolsadas de mercadería. Y no solo mercadería, sino que plata. ¿Quién? Un viejito que le habíamos dado nosotros muchísimo cariño porque él vivía solito.
Y cuando nosotros nos venimos, ¿sabe los clientes cómo lloraban en el negocio? ¿Sabe los vecinos cómo lloraban porque no quería que nosotros nos viniéramos a Córdoba? Y ese cliente del negocio, un viejito que nosotros le dimos mucho cariño, se vino desde Río Cuarto, Dios lo usó a él para bendecir nuestra vida. Por eso, hermano, si nosotros bendecimos, el Señor nos va a bendecir. Yo di 1 kilo de azúcar. ¿Sabe cuánto me dio ese viejito para comprar en aquellos tiempos? Para comprar 15 kilos de azúcar me dio. ¿Por qué? Porque bendiciendo el Señor nos va a bendecir. Llegué acá a Córdoba, regalé casi toda mi ropa a las chicas que empezaron a estar en el coro. Hasta el día de hoy sigo cosechando esa bendición. Cuando yo di mi ropa, hasta el día de hoy me siguen regalando a mi ropa. Por eso, ¿cómo no alabar a este Dios poderoso? ¿Cómo no bendecir a este Dios de poder? Cuando nosotros dimos la plata que teníamos para comprar un vehículo 0 kilómetros para hacer la iglesia, hoy en día el Señor lo ha bendecido a mi esposo y vende vehículos. Por eso, ¿cómo no alabar y bendecir a este Dios de poder? Cuando nosotros dimos nuestra casa, el Señor me dio mi casa. Porque esa es la bendición de Dios, pero hay que entenderla. Bendiciéndote bendeciré, dice el Señor. Por eso, cuando usted vaya a dar algo, délo con alegría, délo con gozo. Dice que si tan solamente un vaso de agua diéramos a uno de sus pequeñitos, de cierto que recompensa tendréis. ¿Nos acordamos de los presos? Si usted no puede ir a la cárcel, hay hermanas que tienen los hijos en la cárcel. Dígale, hermana, yo quiero bendecir a tu hijo. Llévale esto, hermana. Hágalo de corazón. Acuérdese de los presos, acuérdese de aquellos que están en los hospitales. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Porque dice la palabra de Dios, cuando lo habéis hecho con uno de mis pequeñitos, a mí me lo habéis hecho. Esa es la vida de un cristiano. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, me desvié un poco de la enseñanza. Estaba haciendo una prédica. Perdón. Bueno, y Lidia era una adoradora extremadamente de Dios, una activa buscadora del verdadero Dios. Lucas describe el primer encuentro con Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, así lo describe Lucas en el libro de los Hechos, estaba oyendo, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Hechos 16, 14, es donde leíamos. Vendía tinturas de púrpura y telas finas de púrpura, manufacturadas en su provincia natal de Tiatira. Y esto es lo que yo le dije hace rato. Los arqueólogos han descubierto varias inscripciones romanas que datan del primer siglo y se refiere a una comunidad de tintoreros de Tiatira. En la ciudad de Tiatira eran conocidos en aquellos años la gente que hacía tinte en lanas y telas. Recuerden, hoy día nosotros tenemos cantidad de colores, pero ¿no se ha preguntado usted de dónde sacan estos colores? ¿De dónde sacan estos colores? Bueno, todo tiene un proceso. Hoy en día está todo textilizado, todo está con máquinas, pero en aquellos años no. Tenían que recolectar de los moluscos en el mar la tinta. Así que imagínense el valor que tenían esas telas color púrpura y vender la púrpura para teñir las lanas y las telas. Bueno, entonces ponga, el color púrpura es un color violeta. ¿No salió? ¿No sale el color púrpura? El color púrpura es un color violeta fuerte. Vendría a ser un rojo mezclado con azul. Ese es el color púrpura. ¿Ese ve? Magenta le dice. Mire. Bueno, ese es el color púrpura, ¿ve? Entonces, esas telas en aquellos años la podía usar la gente que tenía poder adquisitivo. Eran los colores más lindos. Y el color carmesí es un color bordó. ¿Por qué le digo que ponga el color carmesí? Porque hay varias citas bíblicas que habla del carmesí. Hay una palabra, un texto bíblico que dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso le digo que ponga el color carmesí. Ahí está, ¿ve?
Ese es el color carmesí. Es un color bordó como esto. Es el color carmesí. El molusco de donde sacaban el color púrpura se llama cañadilla. Cañadilla. Con 2 L. Cañadilla. Ese es molusco. De ahí sacaba, eso no está en aguas muy profundas en el mar. De ahí sacaban el color carmesí, la tinta. Púrpura, es el color púrpura, ese color violeta, lo sacaban de ese molusco, que se llama cañadilla. Si usted lo busca en internet, ahí le va a salir, cañadilla. El proceso se había inventado en la antigua Tiro, de ahí se había inventado el proceso. De allí se sacaba la tinta púrpura. Este producto era el más preciado en todo el mundo antiguo. La tinta que se sacaba de la cañadilla era el más preciado en todos los lugares del antiguo, en la antigua Roma, Egipto y todo eso. De ahí se sacaba. ¿Dónde comenzó? El proceso se sacó la antigua Tiro. En la antigua Tiro ahí comenzó a sacarse ese proceso y luego en Tiatira, allí es donde más tinteros salieron. Por eso Lidia venía de Tiatira y comercializaba, vivía en Filipo, pero ella se había criado en Tiatira. Por eso conocía los tintes y se dedicó ella a comercializar la púrpura. Y no solo eso, sino que también al tinte de tela y a la venta de tela. Y allí nos da la clara imagen de que nosotras podemos ser comerciantes. Que nosotras debemos de tener nuestra entrada económica. Amén. Que tiene que tratar de usted de tener siempre esa monedita. Mire, esta mujer bendijo el ministerio de Pablo. Bueno, entonces, sí, siempre hay mujeres que bendicen el ministerio. Amén, mi hermana. Por eso Lidia era de una buena posición económica. ¿Pusieron eso? Había otro tinte creado de la raíz de una especie vegetal. Pero esa no era tan comercializada como la sacada de los moluscos. Lidia vivía en Filipos, probablemente con sirvientes. Esto indica que tenía grandes recursos. Se juntaba con las mujeres judías que se juntaban a orar y también ahí comercializaba. Porque ella a quien le vendía eran las mujeres. Amén. Mire lo otro y ya terminamos. Mire lo que dice el versículo 14. Estaba oyendo Lidia y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire aquí, Dios trató personalmente con Lidia para que ella se estuviese atento al mensaje que Pablo estaba dando. Eso hizo de que el Espíritu de Dios tratara con ella en ese momento. Qué bueno que es que cuando el Espíritu de Dios trata con nuestra vida, nosotros vamos a aceptar ese mensaje y ese mensaje va a quedar grabado en nuestro corazón. ¿Por qué yo le he recalcado tanto lo que es la púrpura, de dónde se sacó? Porque el día de mañana, cuando usted escuche una prédica, Lidia, vendedora de púrpura, listo, usted va a decir, ya sé quién es Lidia. Porque era todo un proceso que esta mujer hacía para poder comercializar. Iba, compraba la púrpura, los tintes, tenía las telas, las lanas, vendía, comercializaba púrpura y además telas también comercializaba. ¿Estamos? Bueno. Y la otra cosa importante que Dios
Abrió el corazón de ella. Dios trató con ella. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y de ahí que nosotras tenemos un gran ejemplo para orar. A mis hermanas que tienen los maridos inconversos, o que tiene la mamá inconversa, o que tiene una prima, una tía, un pariente, órele a Dios: Señor, abre ese corazón para que te crea, para que cuando yo le predique, Señor, ese corazón tocado por tu mano pueda recibir el mensaje. Entonces, cuando usted tenga que ir a visitar a un pariente que le va a ir a predicar la palabra de Dios, comience a orar y dígale: Señor, abre ese corazón para que pueda escuchar el mensaje que llevo, Señor. Así como lo hiciste con Lidia, hazlo, Señor, con este mi pariente, con esta mi tía. Hazlo, Señor, ábrele el corazón. ¿Vio de eso? De esta palabra aprendemos. Y cuando usted ore, nombre la palabra, porque a través de la palabra tenemos más base en la oración. Amén. Bueno, entonces Lidia era una comerciante, seguro era viuda, ya que la cultura de ese entonces no le hubiera permitido viajar de un continente a otro si estaba sujeto a un marido. Lidia les rogó que fueran sus huéspedes. ¿A quién? A Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas. Lucas era médico. A Lucas y los que le acompañaban. Y se quedaron en la casa de ella. Y allí ella los atendió, los recibió gozosa. Y de allí, que ya la próxima clase es cortita la otra, donde hablamos qué sucedió en Filipos con Pablo, con Silas, con Timoteo, qué sucedió con ellos. Y el eje principal donde Pablo se hospedó fue en la casa de Lidia. Amén. Así que ya saben quién era Lidia. Quizás antes se le decimos: Lidia, ¿quién es Lidia? Que será mi vecina, se llamará Lidia. ¿Alguna de ustedes se llama Lidia? ¿No? No es un nombre muy común, Lidia. Así que ya saben quién era Lidia. Era una mujer comerciante de poder adquisitivo porque vendía púrpura y telas. Y es la que hospedó en su casa. ¿A quién? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y los que le acompañaban a Pablo. Amén. Bueno, mis hermanas, recibimos a la pastora Liliana en este lugar.